Lo vuelvo a repetir. La iglesia nace con la única y exclusiva razón de ministrar la palabra de Dios. El problema es que pensamos que estamos aquí por una razón diferente, que estamos aquí para hacer dinero. ¿Y cuántas personas piensan que están aquí para hacer dinero, para tener una cuenta en el banco grande, que están aquí para ser felices, para tener buenos matrimonios, buenos hijos, que estamos aquí en la tierra para adorar a Dios, para tener comunión, para servir? Pero todas estas cosas son una realidad en nuestra vida. Claro que debemos de hacerlas, pero la única razón por la que estamos aquí en la tierra es para ministrar la palabra de Dios. Estamos aquí para proclamar, para aconsejar y enseñar a Cristo Jesús. Esa es la vida de la iglesia, esa es nuestra misión. Si estamos haciendo otra cosa, estamos equivocados en nuestra forma de vida, punto. Cuando estemos en el cielo vamos a adorar al Señor, vamos a servirle, pero hay cosas que no vamos a hacer cuando estemos en el cielo, y eso es predicar a Cristo. Eso es aconsejar a Cristo, eso es ejercer el ministerio de la reconciliación, porque en el cielo solo van a estar aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Solamente aquellos que han nacido de nuevo estarán en el cielo. Pero la Biblia dice que a Dios le plació que los hombres se salven por medio de la locura de la predicación. ¿Y quiénes son los que vamos a predicar? Quede viendo al que está a su lado, a él le toca predicar. Él tiene el ministerio de la reconciliación. El problema es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso y estamos aquí en otra onda, en otra cosa. Ahora, no es que no vamos a prosperar, no es que no vamos a ser felices. Claro, cuando nosotros enfocamos nuestra vida en Cristo, entendemos que seremos personas felices. No es que no vamos a adorar al Señor, no es que no le vamos a servir, no es que no vamos a tener comunión con nuestros hermanos. Lo que estamos diciendo es que el ministerio de la palabra debe de ocupar la vida completa de la iglesia. El mayor esfuerzo de la iglesia tiene que estar dirigido a la predicación de la palabra de Dios. Porque esa es la única forma en que las personas se pueden salvar. No hay otra manera. No hay otra forma. No se salva por testimonio, no se salva por nada más que por la predicación de la palabra de Dios. No hay otra forma. Desgraciadamente nuestro enemigo nos ha engañado y hemos llenado la iglesia de programas, de actividades, de recreación, de obras sociales y los más espirituales, de lenguas, de danza en el espíritu, de emociones desenfrenadas. Mientras allá afuera nuestros vecinos se están perdiendo, mientras cada día miles de personas se van a la eternidad sin Cristo y sin esperanza. Y la iglesia está metida en las cuatro paredes sin salir a predicar al Señor. Y no se trata, hermanos, de hacer campañas evangelísticas. Se trata de que cada miembro entienda que tiene el ministerio de la reconciliación, que donde vayamos tenemos ese ministerio. Dios nos encomendó ese ministerio. Amén. Somos ministros, somos evangelistas. Así que el apóstol Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Hermanos, entendamos eso de una buena vez. Somos evangelistas. Amén. ¿Y qué hacen los evangelistas? Pues los evangelistas evangelizan. Los evangelistas predican la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros no predicamos al Señor. Somos mudos. La mayoría de nosotros no cumplimos el ministerio que Dios nos ha encomendado. Entonces se llena la iglesia con un montón de programas, se le da de comer a la gente, hay muchas cosas que se hacen hoy en día. Pero la iglesia no está haciendo la labor que Dios le puso a hacer. Y es la proclamación de la palabra de Dios. Amén, hermanos. La iglesia se ha llenado de un montón de programas sociales y ayudas sociales, pero ha dejado de predicar. Y lo más importante para la gente es salvar su alma de muerte eterna, de condenación eterna, y eso solamente se logra por medio de la predicación de la palabra. Es más, hasta aún las reuniones de oración en nuestras congregaciones son normalmente para orar por los que están enfermos, para orar por los que tienen necesidades financieras, para orar por prosperidad. Es más, usted sabe que la oración que en la iglesia se hace con más pasión es por el billete. Vamos a orar por los que están pasando problemas financieros y todo el mundo, hasta en lengua habla para pedir, hasta en inglés, porque lo que quieren es, los que necesitan ayuda en dólares, dice, por eso oran en inglés. Entonces, entendemos que el propósito principal aún de nuestra oración debe de ser para que las almas se salven.
Mire, eso debe de ocupar un lugar muy importante en la oración de la iglesia, la oración por las personas no salvas, comenzando por nuestra familia. Debe de ocupar un lugar muy especial en nuestra oración. Y no estoy diciendo que sea malo pedir por las cosas tierras, no hay ningún problema, pero no puede ser que nos enfoquemos mayormente en las cosas de esta vida que en las cosas eternas. Necesitamos orar por las almas. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha orado por las personas que no conocen al Señor? ¿Cuántas veces usted ha derramado lágrimas delante de Dios por su familia que no conoce al Señor? Porque usted sabe muy bien que si su familia se va sin Cristo, hermanos, es una tragedia para ellos. Y muchas veces yo he dicho que cuando una persona muere, veo a algunos cristianos orando por su cuerpo, pero jamás oraron por su alma. Ahora, no es que, miren lo que hace alguna religión, la religión de moda lo que hace es orar por el alma cuando la persona murió. No, se ora antes de que muera. Amén. La oración no se hace después de que alguien muere, porque cuando alguien muere ya se termina su esperanza, ya no hay nada que hacer, porque la Biblia dice que el muerto nada sabe. Por eso es que los cristianos no oramos por el alma de nadie que ya haya muerto. Si usted me dice, pastor, quiero que ore por mi alma, claro que lo voy a hacer, pero mientras esté vivo, el día que se muera, ni vamos a hacerle misa por su alma ni nada de eso, porque eso no es bíblico, eso no está en la palabra del Señor. Amén. Qué tremendo es cuando uno realmente derrama lágrimas por las personas, por el alma de nuestra familia, el alma de nuestros hijos, el alma de nuestros padres, el alma de los que no conocen al Señor. Esa es la vida de la iglesia de Cristo. El evangelismo, dijo alguien, consiste en arrodillarse y hablarle de Dios a las almas y ponerse de pie y hablarle a las almas de Dios. En eso consiste el evangelismo. ¿Me entendió, verdad? Doblamos nuestras rodillas para hablarle al Señor de las almas, nos ponemos de pie y le hablamos a las almas del Señor. En eso consiste el evangelismo. Sin embargo, muchos de nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas porque no hemos entendido que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra. Necesitamos orar para que el Señor nos dé valentía para poder proclamar al Señor. Porque la semana pasada hablaba que una de las razones por las cuales uno no proclama al Señor es por miedoso. Es más, a veces, por ejemplo, cuando salimos a hacer evangelismo, hay algunos que andan con miedo de la gente. Es el miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo? La razón por la cual tenemos miedo es porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20 dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo de hablar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: oren por mí para que el Señor me dé valor, para que yo pueda proclamar al Señor. Entendemos que los tiempos del apóstol Pablo eran tiempos terribles de persecución, y vean todas las cosas que el apóstol Pablo padeció por causa del evangelio. Como decía la semana pasada, nosotros no padecemos nada por causa del evangelio. El único ministerio de la iglesia es el ministerio de la palabra. Lo vuelvo a repetir. El único ministerio de la iglesia es el ministerio de la palabra. Yo sé que la iglesia se organiza por medio de ministerios, pero entendemos que la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que se organiza y se hacen diferentes ministerios, pero entendiendo que el único ministerio de la iglesia es el ministerio de la palabra. Ese es el único ministerio. Pero a veces pensamos que lo que hacemos dentro de la congregación, eso es todo. No es así, no es así. Por ejemplo, el ministerio de los ministros de alabanza de esta congregación no es cantar. Es el ministerio de la palabra. Por lo tanto, deben de ministrar la palabra de Dios en la iglesia, en las canciones que cantamos, porque tenemos que cantar la palabra, amén. No vamos a cantar cualquier cosa que se nos ocurra, no vamos a cantar cayendo como un rayo llegó el Espíritu de Dios. Vamos a cantar palabra. Pero también deben de ministrar la palabra de Dios a sus vecinos que están perdidos, a su familia, a sus compañeros de clase, a sus compañeros de trabajo. Esa es la labor de todos los que estamos en esta congregación. Ahora, si solo cantan en la iglesia, están perdiendo su tiempo. Nadie va a recibir una corona por cantar, sino por ejercer el ministerio de la palabra. Amén. Señor, yo canté, ¿cuál corona? Nada.
Esa cantadera, eso es un talento que Dios te dio para hacerlo. Claro, que lo hacemos para la gloria del Señor. Pero el ministerio de los músicos, de los ministros de alabanza aquí, no es solamente venir a hacer charranga changa y después se van. No, salimos de este lugar a proclamar al Señor, porque tenemos el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación. La pregunta es, ¿y los ministros de alabanza y las que cantan y los que dirigen y los que tocan están cumpliendo su ministerio? El ministerio de todos los servidores de la iglesia no es servirle a sus hermanos, es proclamar la palabra de Dios. Qué bueno que usted viene y sirve, le da la bienvenida a las personas, anota a las personas que vienen por primera vez. Todo eso está bien, pero eso no salva a una persona. Amén, eso no salva a nadie. Lo que salva a las personas es la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos proclamar al Señor. Ese es el trabajo de todos los que servimos. Amén, hermanos. La palabra de Dios, el ministerio de la palabra. Por eso es que la palabra iglesia es la palabra eclesía, que significa los llamados a salir. No es lo que hacemos en estas cuatro paredes, no solamente eso, sino cuando salimos, venimos y recibimos palabra de Dios y aprendemos, y luego salimos a vivir la palabra de Dios, salimos a proclamar la palabra de Dios, salimos nosotros a reconciliar a los hombres con Dios por medio de la predicación de la palabra. Hechos 8, 5 al 8, aquí habla acerca de Felipe, que fue uno de los 7 diáconos de la iglesia, dice la Biblia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Este hombre es conocido como un evangelista, Felipe el evangelista. Pero él comenzó siendo un diácono y él entendió que su verdadero ministerio no era la diaconía, no era repartir la comida a las viudas de Israel, sino que su verdadero ministerio era la proclamación de la palabra de Dios. Benditos aquellos que pueden entender eso, que necesitamos salir de estas cuatro paredes. Y no me malentienda, no es que lo que usted hace aquí no es importante, claro que es importante, y Dios ve todo lo que hacemos, amén, Él conoce todas nuestras obras. Pero lo que hacemos aquí no salva a las personas. Lo que hacemos aquí es simplemente prepararnos para salir a predicar la palabra de Dios. Amén. Es como el ministerio de los pastores. Muchas veces pensamos que el ministerio de los pastores solamente predicamos aquí y ya no tenemos ninguna responsabilidad con las personas de afuera. No, el ministerio de los pastores es la misma. El ministerio de la palabra. O sea, los pastores nunca deben dejar de predicar. Predican en su congregación y luego le hablan a las personas que no conocen al Señor. Una de las cosas terribles que pasan hoy en día es, primero, que la iglesia poco evangeliza. Yo no sé si usted se ha fijado, pero es difícil encontrar que pasen por nuestras casas iglesias evangelizando al Señor, evangelizando. Es raro. Pero ahí sí están los testigos, ahí andan. Los testigos son campeones a engañar a la gente. Y usted ve, por ejemplo, también ¿cuáles son? Los mormones. Ahí andan de 2 en 2. Pero la iglesia, raramente sale la iglesia a predicar. Y la semana pasada lo dije, o sea, puede ser que, imagínense, si usted ni siquiera hace evangelismo con toda la congregación, me imagino que está más difícil que haga un evangelismo personal.